Bueno, un poco entonces nos ponemos manos a la obra para ponernos a trabajar. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es por qué en realidad estudiamos a la inversión y estudiamos a cualquier otro componente. Ya saben de macroeconomía, que la cuestión macroeconómica es fundamental, indica que hay algunos componentes del PIB, como por ejemplo el consumo, la inversión, ¿sí? Gasto público, las exportaciones netas. Eh, y, y empezamos estudiando la inversión, también lo vamos a estudiar el consumo, también lo vamos a estudiar al gobierno, pero desde otro punto de vista. Y para dar un poco la justificación de la inversión, lo cierto es que la inversión es un factor que contribuye a explicar el crecimiento de largo plazo. En los modelos de crecimiento más sencillos toma un rol bastante importante la inversión. Por lo tanto, si ayuda a explicar digamos, el crecimiento a largo plazo, tiene que ver con las condiciones de vida, entonces amerita estudiarlo, pero también una de las características que tiene la inversión es su elevada volatilidad como componente de la demanda agregada, por lo tanto es un factor que contribuye a explicar un poco las fluctuaciones económicas en el corto plazo. Entonces, tener un esquema que nos permita pensar cómo se determina la inversión, de qué depende la inversión, cuáles son sus determinantes más importantes, nos va a ayudar un poco a entender las fluctuaciones económicas del corto plazo, que es básicamente lo que se ocupa esta materia. Para empezar, de Gregorio está bien planteado, en el sentido, es muy intuitivo como lo plantea, porque empezamos a construir este modelo de la inversión para intentar encontrar los determinantes, partiendo desde lo más sencillo, que es determinar el stock de capital óptimo, cómo las empresas determinan el stock de capital óptimo. Luego lo complejizamos un poco más y decimos que en realidad el salto, la llegada hacia el capital óptimo no es instantáneo, ¿sí? Y luego tratamos de unir estas dos cuestiones y decimos, bueno, la inversión, el stock de capital óptimo y los costos de ajustes. Pero para empezar a entender esto, lo primero que hacemos es plantear un modelo muy sencillo microeconómico, que es una firma que está maximizando beneficios, y para maximizar, cuando maximiza beneficios, de él se deriva una demanda de los factores productivos que es óptima, ¿sí? En este caso, lo que a nosotros nos interesa es la demanda del capital, ¿sí? Fíjense que esto es un problema muy clásico de microeconomía, ¿sí? En donde tenemos una función de producción, que la función de producción es F de cada L, que cumple con todos los supuestos microeconómicos, habidos y por haber, por lo tanto es una función bien comportada. Tenemos que aquí lo llamamos a R el precio del capital, ¿sí? Y P es el precio del producto que vende la firma. Entonces una firma, ponemos que es una maximizadora de beneficios racional, por lo tanto elige K y L, que son sus factores productivos, de tal forma de maximizar el beneficio, que esta diferencia sea lo máximo. La condición de primer orden para la resolución de este problema, que ya lo vimos, es simplemente esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí, y a ver si lo puedo poner en otro cuadro. Esto que está aquí es la condición de primer orden, ¿sí? Y la condición de primer orden no es otra cosa que el precio multiplicado por la productividad marginal
del capital, esto es la productividad marginal del capital, se debería igualar a el precio del capital, ¿sí? El precio, el valor nominal del capital. Visto de otra forma, podríamos establecer que la productividad marginal del capital, que es la derivada de la función de producción respecto al capital, debería ser exactamente igual al costo real del capital, ¿sí? Que no es otra cosa el costo real del capital que el precio del capital dividido el precio del producto, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que la empresa digamos, va a contratar capital, va a demandar capital o va a arrendar capital hasta el punto en el cual la productividad marginal del capital se iguala al costo real del uso del capital, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa si hay una diferencia entre uno y otro, digamos? Si, como estamos aquí, como está planteado aquí, si la productividad marginal del capital es mayor al costo de uso del capital, bueno, entonces al empresario le conviene seguir contratando, porque una unidad de capital produce, digamos, eh, tiene un valor marginal, digamos, mucho mayor de lo que cuesta contratar a esa última unidad. Fíjense que también estamos bajo un contexto de competencia perfecta en el mercado de factores, porque, digamos, el R, que es el precio del capital, no se modifica a medida que vamos contratando más capital. Y viceversa, si el capital, la productividad marginal del capital es menor al costo del uso de capital, ¿sí? No hay nada nuevo aquí, esto es microeconomía 2, ¿sí? Microeconomía 2, y resulta que eso es un poco lo que vemos aquí en esta gráfica, en donde lo que estamos observando es un poco esta curva que lo vemos aquí, esta curva, ¿sí? No es otra cosa, no es, no es otra cosa que esto que está aquí, ¿sí? Esta curva no es otra cosa que el precio por la productividad marginal del capital, ¿sí? Y tiene, digamos, una pendiente negativa, porque a medida que me voy contratando más capital o a medida que voy teniendo más capital, la productividad marginal del capital es creciente, pero tiene que ser una tasa decreciente, entonces va disminuyendo. Si el precio está fijo, entonces el valor de la productividad marginal va cayendo a medida que voy contratando más capital. Y este es el precio que prevalece en el mercado para ese factor productivo y por lo tanto el empresario debería, en equilibrio, debería contratar esta cantidad de capital. Y ese es el capital óptimo que se deriva a partir de la maximización de beneficios, ¿sí? Si resulta que, digamos, el precio es este, entonces, bueno, entonces el stock de capital debería de repente caer, el stock de capital óptimo, y venir para aquí, y si resulta que el precio es este, entonces el stock de capital debería aumentar, ¿sí? Y más o menos vemos algunas de las relaciones que nos interesarían, ¿no? Como así también, ¿qué sucedería si el valor de la productividad marginal sería este y este sería el precio? Entonces lo que estamos viendo es que el valor de la productividad marginal es mucho mayor a lo que sería el costo del uso de capital, ¿sí? Para este nivel de capital. Entonces al empresario lo que le debería convenir, si este fuera el precio del capital, es aumentar el capital, desplazarse, ¿sí? Desplazarse por aquí hasta llegar al punto óptimo, ¿sí? De vuelta, no es nada nuevo, es un poco casi que un repaso de lo que sería microeconomía 1. Un ejemplo con la función de Cobb-Douglas, de una función de producción, digamos, sabemos que esta función de producción es bien comportada,
digamos, tiene aquí el parámetro A, es la productividad total de los factores. De vuelta, sabemos que en equilibrios se cumple esta condición, esta es la condición de primer orden, y estamos seguros de que eso se cumple, o sea, estamos seguros de que debemos buscar esto y no debemos chequear las condiciones de segundo orden, porque sabemos que la función cumple con los requisitos. Por lo tanto, si nosotros tomamos a esta función, la productividad marginal del capital, tenemos algo similar a esto, después de trabajar un poco, tenemos algo parecido a esto, que de vuelta a esto sería, esto de aquí sería la productividad marginal del capital, y este sería el costo del uso del capital. Reordenando un poco, llegamos a esa condición que nos decía que el costo del uso del capital, o el precio del capital, R, en términos nominales, debería ser igual al valor de la productividad marginal del capital, que es precisamente lo que está aquí. Si nosotros reordenamos y trabajamos un poco para despejar K, porque en realidad lo que queremos saber es de qué depende el óptimo, la elección óptima del capital, vamos a llegar a una expresión como esta que está aquí, ¿sí? Y esta expresión que está acá nos da algunos indicios importantes de qué depende el stock de capital óptimo cuando la empresa maximiza beneficios y se enfrenta a un mercado competitivo tanto en el precio de sus productos como en el mercado de factores. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, que en realidad eh, la, el stock de capital óptimo, si la elección de stock de capital óptimo de la empresa, la demanda, va a depender de la productividad total de los factores, y en este caso la productividad de los factores tiene un signo positivo, si yo lo miro aquí, la productividad total de los factores me indica que ante un aumento del coeficiente A, digamos, del parámetro A, lo que tengo es que se traduce en una mayor proporción a digamos, al stock de capital. Poner una relación positiva, ¿sí? Y eso tiene que ver, digamos, con que si se hacen más productivos, hay un cambio tecnológico, un poco es lo que nos marca el parámetro A, si hay un cambio tecnológico, entonces se demanda más capital. Lo mismo sucede con el trabajo, digamos, si aumenta el trabajo, entonces, de vuelta, para estar nuevamente en equilibrio, la empresa debería incrementar su stock de capital óptimo, y caso contrario sucedería con el costo real del uso del capital, que hay una relación negativa. Si aumenta el costo real del uso del capital, entonces de repente se encarece el capital, por lo tanto es como, pensémoslo, o piénsenlo, como que sube el precio del capital, entonces al subir el precio del capital se hace más costosos, y el empresario busca sustituirlo por mayor demanda de trabajo, ¿sí? Por mayor trabajo. Por lo tanto, esto tiene un signo negativo, ¿sí? Nuevamente, es un modelo microeconómico muy sencillo con el cual partimos, ¿sí? Sabemos que el stock entonces de capital se llega a partir de un proceso que debería ser óptimo, ¿sí? Que es en equilibrio a partir de una maximización del capital. Y eso implica igualar la productividad marginal del capital, ¿sí? Al costo del uso del capital. Ahora bien, ¿de qué depende el costo del uso del capital? ¿Qué es el costo del uso del capital? Bueno, lo cierto es que cuando intentemos explicar un poco el costo del uso del capital, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, como bien lo marca la felimina, supongamos que compramos una unidad de capital a un precio determinado en un periodo de tiempo T,
la cuestión es comprar esa unidad de capital tiene un costo asociado, y ese costo asociado están representados en primer lugar por el costo financiero, porque comprar una unidad de capital, en resumen, comprar una máquina, tiene asociado o bien eh, un préstamo que ha adquirido la empresa para comprar esa máquina, ¿sí? Porque no tenía los fondos suficientes, no tenía el flujo de caja suficiente como para comprarlo, entonces solicitó al banco un préstamo y con eso entonces compra el capital, y en ese caso comprar esa unidad de capital tiene un costo que tiene que ver con el interés que va a pagar precisamente por el préstamo, o bien si tenía los flujos de caja disponibles y quiere comprar una unidad de capital, entonces deberíamos pensarlo en términos del costo de oportunidad, y comprar la máquina tiene el costo de oportunidad de todos los intereses que me estoy perdiendo si lo pusiera en un activo financiero eh, a ese monto, a ese dinero que es el precio de la máquina. Entonces, a ese valor de la máquina, si yo lo tengo como flujo de caja, lo compro. En realidad, el costo es que me estoy perdiendo los intereses si lo meto en un activo financiero. Por lo tanto, eh, el primer costo que está asociado a la compra de la unidad de capital o al uso del capital tiene que ver con el interés, ¿sí? Perdido porque compré o pagado porque tomé un crédito. Pero también tiene un costo del propio uso del capital. A medida que te lo voy usando, el capital se va depreciando, ¿sí? Porque se va desgastando, entonces con el uso se va depreciando, entonces eso es un costo, por lo tanto lo llamamos delta, delta si no me equivoco es la letra, eh, lo llamamos delta. Fíjense que es la tasa de interés que es I, eh, por el precio del capital, y también es delta por el precio del capital, pero también existe un costo que está asociado con el cambio en el valor del propio capital, es decir, si yo compro el capital hoy y en el futuro digamos, lo puedo vender por un precio mayor, ¿sí? Al capital, entonces tengo una ganancia, y si tengo una ganancia, entonces el costo de usar ese capital entonces me está disminuyendo porque estoy ganando dinero, y por lo tanto a todos esos costos le estoy neteando esa ganancia. Pero ahora bien, si en el futuro lo puedo vender por un precio menor al que previamente lo compré, entonces eh, tengo una pérdida, ¿sí? Una pérdida en el capital, en cuánto vale el capital, y entonces ahí sí tengo eh, le tengo que adicionar a los costos de la tasa de interés, ¿sí? Y de la depreciación le tengo que adicionar ese costo por la pérdida de capital. En términos muy sencillos, y sin suponer nada más adicionales, el costo del uso del capital sería esto, es decir, en primer lugar, tengo que el costo del uso capital es los intereses que me estoy perdiendo, porque estoy comprando una unidad de capital a un precio. eh, por eso puse una en rojo, porque si fueran otras unidades, simplemente le tendría que agregar K para representar las unidades, multiplicando cada uno de los términos. Entonces el costo del uso del capital son los intereses que me estoy perdiendo, y por el precio de K, el precio del capital, más lo que se nos va a depreciar el capital, ¿sí? Que es delta, o la tasa de depreciación por el precio del capital, y menos, en realidad, la variación que tenga el valor del capital o el precio del bien de capital. Es decir, si tengo algo positivo, si esto es positivo, esta variación es positiva, entonces tengo una ganancia, ¿sí? En el valor del capital, lo voy a poder vender a mayor valor, entonces eso me disminuye el uso del costo del capital. Pero si tengo una pérdida, ¿sí? Es decir, si lo puedo vender a un precio mucho menor del que compré,
entonces tengo un costo adicional a la tasa de interés y a la tasa de depreciación del uso del capital. Eso lo podemos resumir. Si ustedes están más o menos por aquí, acá deberían multiplicar y dividir a este término por PDK, y si lo hacen, simplemente pueden sacar factor y le queda que el costo del uso del capital, que es CR, ya lo sabemos, va a depender obviamente del precio del uso del capital, va a depender de la tasa de interés, ¿sí? Va a depender de la tasa de depreciación y va a depender del cambio de la ganancia capital, que es lo que me faltó aquí abajo, que va a depender de la ganancia o del cambio del precio del bien de capital, ¿sí? Que va a ser, si es positivo, si hay una ganancia, entonces el costo disminuye; si hay una pérdida, entonces el costo del uso de capital aumenta. Y lo que vemos aquí es que precisamente el costo del uso del capital tiene una relación positiva con la tasa de interés, o sea que a mayor tasa de interés, el costo del uso del capital se hace mayor, precisamente porque el costo de oportunidad de comprar la máquina es mucho mayor. Si aumenta la tasa de depreciación, también tengo un costo mayor, porque el capital se deprecia más rápido, entonces pierde su valor más rápido. Y tiene una relación negativa con los cambios en el precio del bien capital. Si hay un cambio positivo en el precio del bien capital, es decir, tengo una ganancia en el valor del capital, hay una caída en el costo del uso del capital, ¿sí? Nuevamente es un poco entender de qué depende el uso del capital, el costo del capital, ¿sí? Ahora bien, digamos, supongamos que la complejizamos un poco más y agregamos que hay inflación, pero por suerte en este mundo la inflación eh, digamos, es acertada por los agentes, eh, por lo tanto la inflación es igual a la inflación esperada, pero adicionalmente también vamos a suponer que no hay cambios de precio relativo, es decir, que el cambio en el precio del capital es lo mismo que el cambio en el precio de todos los bienes de la economía, el cambio de precios promedio de los bienes de la economía. Si tenemos eso y trabajando un poco con esta ecuación, vamos a llegar a que en realidad en este mundo, en la cual no hay incertidumbre respecto a la inflación y tampoco no hay cambios de precio relativo, el coste del uso del capital me va a depender pura y exclusivamente de la tasa de interés real. Fíjense que la tasa de interés real aquí, y vuelvo acá, perdón, vuelvo aquí, y aquí teníamos la tasa de interés nominal. Entonces aquí es la tasa de interés real, fíjense, porque estamos diciendo que la inflación, no hay incertidumbre respecto a la inflación. Entonces el costo del uso de capital me depende de la tasa real de interés de la economía, y me depende pura y exclusivamente de la tasa de depreciación, ¿sí? Y esto obviamente tienen relación positiva con el costo del uso de capital. Si la tasa de interés real de la economía, bajo esto supuesto, que no hay cambio de precio relativo y que no hay incertidumbre respecto a la inflación, eh, si aumenta la tasa de interés real de la economía, por el motivo que sea, el costo del uso de capital va a incrementar, y esto es precisamente por lo que vimos anteriormente con relación al costo de oportunidad. Y si aumenta la tasa de depreciación, la relación o el costo del uso de capital también va a aumentar por lo mismo que vimos anteriormente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede si hay cambios de precios relativos? Bueno, si hay cambios de precios relativos, digamos, el modelo se complejiza un poquitito más, y lo único que tenemos es que el costo del uso de capital
termina siendo básicamente esta ecuación que está aquí, ¿sí? Aquí está el costo del uso de capital, que me va a depender nuevamente de la tasa de inflación, de la tasa de interés real, ¿sí? Que me va a depender de la tasa de depreciación, pero me va a depender de una u otra manera de los cambios que haya en, digamos, el precio, los cambios que haya en el precio eh, del bien de capital, o sea, en la ganancia que hay en el bien de capital en relación con los precios de la economía, ¿sí? Eh, Nuevamente, lo único que flexibilizamos aquí es que hay cambios de precios relativos en esta ecuación, pero sigue siendo cierto de que la inflación es igual a la inflación esperada. Entonces los agentes no se equivocan, no hay incertidumbre respecto a ella, y el costo de capital termina siendo exactamente igual a toda esta ecuación. ¿Qué es lo único que cambia? Que se agrega ahora el término que está, a ver si puedo cambiar de color, que está aquí, es un término que se agregó, que es este, que nos indica precisamente que el costo del uso del capital, ¿sí? El costo del uso del capital sigue dependiendo, efectivamente, como en el supuesto de que no hay cambio de precio relativo, de la tasa de interés real, y depende de la tasa de interés real porque efectivamente la tasa de inflación es igual a la tasa de inflación esperada, más la tasa de depreciación, pero ahora le tenemos que agregar los cambios de precio relativo, ¿sí? Es decir, el cambio que tiene el precio del capital en relación a el incremento del nivel general de precios de la economía. Si resulta que el precio del capital crece más rápidamente que la inflación, entonces estoy teniendo una ganancia, tiene un cambio de precio relativo a favor del bien del capital, por lo tanto, eso es como lo veíamos anteriormente como una ganancia de capital, por lo tanto el costo del uso de capital ¿sí? Disminuye, ¿sí? Porque precisamente está aumentando el valor relativo del capital en relación a los demás bienes, por lo tanto el costo de usar eh, ese capital disminuiría. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso inverso? En el caso inverso en el cual los precios promedios de la economía están creciendo a una velocidad mucho más rápida que, digamos, que el valor del capital o que el precio del capital. En ese caso, el valor del capital o el capital en realidad está perdiendo valor, y si está perdiendo valor, entonces usar ese capital ahora tiene un costo mayor, porque efectivamente al fin de cuentas lo voy a poder vender por un valor menor. Entonces, en resumidas cuentas, obviamente el costo del uso de capital depende positivamente depende positivamente respecto al precio, el costo del capital positivamente. Esto que está aquí debería ser R chiquitita, ¿sí? R chiquitita, o sea, la tasa de interés real depende positivamente, o el costo del uso de capital depende positivamente de la tasa de interés real, por lo que vimos anteriormente, es el costo de oportunidad. También depende positivamente el costo del uso de capital de la tasa de interés, de la tasa de depreciación, ¿sí? Del bien de capital. Cuanto más se deprecia el bien de capital, más rápido pierde su valor, entonces tiene un costo adicional. Y depende un poco negativamente de los cambios de precio relativo. Si hay un cambio de precio relativo favorable, se aumenta el precio relativo de, el bien de capital, se aumenta si el precio del bien de capital crece más rápido que los precios promedios de la economía, entonces el costo de usar ese capital disminuye, y viceversa si cae el precio del bien de capital en relación a los precios de toda la economía, ¿sí?
Eh, una cuestión interesante que me parece bastante bueno también mirarlo es el hecho de el costo del capital y la unidad de medida. Es decir, básicamente, si uno toma un crédito, si cambia o no cambia, ¿sí? Eh, bajo este supuesto de que las tasas de interés estén siempre arbitradas, que ya lo vamos a ver qué significa un poco más adelante, eh, el costo del uso de capital no depende de la unidad en que se contrata un crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que si se contrata en términos nominales o si se contrata en un crédito a través de un crédito indexado, no depende de nada. Y veamos o demostremos cómo lo hace de Gregorio esta cuestión. Yo lo puse en términos de UVA, supongamos que se contrata un crédito indexado a la inflación, UVA, ¿sí? En realidad UVA depende también de otra cosa, y supongamos que al inicio en T, digamos, al momento, al inicio de la vida del crédito, el valor de UVA vale 1, ¿sí? Por lo tanto, la empresa está buscando contratar K unidades de capital a un precio PDK, ¿sí? Y si intenta contratar esto, sabe que al final, porque por la tasa de interés del crédito, etcétera, etcétera, tiene que pagar, digamos, el valor lo que tiene que pagar eh, es precisamente esto, ¿sí? Es precisamente, a ver, lo que tiene que pagar es precisamente esto. Eh, al final del periodo. Eh, pero bueno, en este caso vamos a suponer que la empresa vende también el capital, o sea que toma el crédito en U al principio, compra el capital y al final del periodo debe pagar el crédito, ¿sí? Debe pagar el crédito eh, a una tasa, debe pagar el crédito a un valor, digamos. A ver, déjenme chequear un poco esto. Eh, claro, eh, un poco lo que me hacía dudar era porque esto que está aquí, esto que está ahí, es precisamente T, ¿sí? Es solamente T, no es T más 1, ¿sí? Lo que al fin de cuentas la empresa termina pagando al final es la cantidad de capital que compró, eh, la cantidad de capital que compró por el precio, o sea, el valor del capital en T, ¿sí? Por 1 más R, o sea, llevado hacia el futuro en un periodo, ¿sí? Esto es lo que tiene que pagar, entonces, al final del periodo, entonces, esto que está aquí es el costo, es lo que le va a costar. Eh, Esto es el costo. Por lo tanto, vamos a suponer que al final, o sea, la empresa compró el capital por un valor, ¿sí? Se quedó, lo usó, y al final lo que intenta hacer la empresa es vender ese capital, no se quiere quedar con el capital. Y para vender la empresa sí necesita vender ese capital, pero al precio que está en T más 1. Dos periodos, T al inicio, T más 1 al final. Entonces, la empresa, a ver si lo puedo hacer acá, ¿sí? La empresa esto es T, aquí compra el bien de capital, y en T más 1, ¿sí? La empresa vende el capital. Y cuando tiene que vender a los precios que prevalezcan en T más 1, ¿sí? El capital que compró en T. Pero lo cierto es que ese capital entre T y T más 1 fue utilizado para producir bienes y servicios, por lo tanto tuvo un desgaste y ese desgaste es precisamente la depreciación que tuvo el capital. Por lo tanto, el remanente del capital, lo que no se depreció, lo que va a poder vender es lo que no se depreció. Y lo que no se depreció es 1 menos delta, como veíamos anteriormente, delta era precisamente la tasa de depreciación.
Esto es venta en unidades monetarias, por eso dice pero el tipo tiene que pagar en UVA porque sacó el crédito en UVA. Por lo tanto, nosotros en realidad sabemos que como es la UVA, vamos a suponer que está indexado a la inflación, por lo tanto, yo tengo que, en T, digamos, en T más 1, debería ser la UVA inicial, yo lo pongo así como inicial, y si está indexado a la inflación es 1 más pi, ¿sí? Pero como sabemos que la uva inicial es igual a 1, porque lo pusimos como supuesto, lo tratamos de homogenizar, entonces al final del periodo es 1 más pi, que es la inflación. Por lo tanto, esta venta que está acá, que es en valor monetario, yo lo tengo que traspasar a uva. Por lo tanto, lo tengo que dividir por lo que valdría la uva en T más 1, y lo que valdría la uva en T más 1 es 1 más la tasa de inflación, ¿sí? Y precisamente eso va a ser lo que tengo en uva, en uva al final del periodo, ¿sí? Déjenme que borro un poquitito aquí. Perfecto. Perfecto. Bien. Si nosotros un poco lo volvemos a reescribir a esa venta de uva, a esa venta que teníamos en T más 1, que fíjense que no es otra cosa que lo que teníamos anteriormente es esto, ahí habíamos escrito, esa es la venta en uva, y esa venta en uva eh, tiene, tiene o se puede escribir básicamente de esta manera, digamos, es un precio que en realidad era T más 1, pero se puede escribir con T más la ganancia que tuvo el capital. Y esto es la ganancia en el precio del bien de capital, ¿sí? Es decir, yo lo que puedo mirar, porque al fin y al cabo, al final, yo estaba mirando el precio en T más 1 del bien de capital, porque decimos, tenés que vender al precio que prevalece en ese momento, y el precio que prevalece en ese momento es T más 1. Pero se puede escribir de la manera de decir, ok, digamos, el valor que tuviste al principio y lo multiplico por la ganancia de bien de capital que tuviste, que es precisamente esto que está acá, 1 más esa ganancia de bien de capital. Aproximadamente, si uno lo trabaja, eso es, no hay otra cuestión, vamos, si uno lo trabaja, me queda toda esta expresión, ¿sí? Que está aquí. Esta expresión que está acá, ¿sí? Pero bueno, este es el valor de la venta, ¿sí? Esto es el valor de la venta. Y tengo un costo, y el costo está asociado a lo que yo debería haber pagado al final del periodo por el uso del crédito, ¿sí? O sea, yo usé ese préstamo que me prestaron, compré la máquina, usé la máquina y al final lo quiero vender. Y esa venta es precisamente esta expresión que está aquí, ¿sí? La venta va a depender un poco de la ganancia del bien de capital. Cuanto más gano en el bien de capital, mayor va a ser la venta en UVA. Si tengo, obviamente, que si tengo una mayor tasa de precisión, menor va a ser la venta, y si tengo una mayor tasa de inflación, menor va a ser la venta, porque me está dividiendo aquí. Y si, digamos, y me termina aumentando el valor del UVA. Pero bueno, a eso, que esto es el beneficio, lo tengo que restar el costo, ¿sí? El costo es lo que tengo que pagar por el crédito, y si yo resto el costo y opero un poco, no es muy difícil, llego a esta expresión que está aquí, y esta expresión que está aquí es precisamente a lo que nosotros llegamos tiempo atrás, que era esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces, al principio nosotros decíamos que el valor, digamos, o sea, el costo del uso de capital
lo deducimos, o sea, llegamos a esta fórmula al principio a partir de suponer que el empresario tomaba un crédito o tomaba un préstamo, o bien no tomaba un préstamo, sino que se fondeaba, digamos, esa inversión digamos, con recursos propios, y llegamos a una expresión, y esa expresión nos decía que el costo del uso de capital en realidad depende de la tasa de interés real, porque estamos en un mundo en el cual no hay incertidumbre sobre la inversión, eh, que dependía de la tasa de depreciación, ¿sí? Que ambos tenían una relación positiva con respecto al costo del uso del capital, y que en realidad también dependía el costo del uso capital de los cambios del precio relativo que tuviera, digamos, el valor del capital o el precio del capital en relación a los precios promedio de la economía, o a cómo venían evolucionando los precios de la economía, y que eso debería tener una relación negativa cuando se aumentaba el precio relativo del capital. En realidad eso se veía como una disminución en el costo. Y eso lo llevamos a partir de suponer que se tomaba cualquier tipo de crédito, y acá mostramos que en realidad aun cuando nosotros tomemos un crédito indexado, ¿sí? En un mundo donde no hay inflación y donde hay arbitraje de tasas, ¿sí? Da lo mismo que la empresa tome un crédito en deuda, ¿sí? Bajo, digamos, que tome una deuda nominal, es decir, en pesos, o bien que tome un crédito indexado, por ejemplo, en nuestro caso, a la inflación, ¿sí?